La cultura maya es una de las más importantes del continente americano. Los primeros restos arqueológicos encontrados datan del año 500 a.C. Presentaron grandes avances en los campos de la arquitectura, pintura y escultura. Se caracterizó por transmitir gran parte de sus relatos de forma oral, pues el arte de la escritura solo era conocido por los sabios y sacerdotes, quienes se encargaban de transmitir este conocimiento a los jóvenes. Ante la amenaza de la conquista, los mayas fueron los primeros en utilizar el alfabeto latino para traducir sus escritos y de esa manera conservarlos. Uno de los más importantes es el del Popol Vuh, en el que se ven presentes rasgos de la cultura cristiana occidental. Se cree que los mayas abandonaron sus ciudades en el siglo X después de Cristo. Los mayas desarrollaron un complejo sistema de escritura. Sus jeroglíficos eran muy complejos y hasta la fecha no se han podido descifrar. De esto solo se conoce más de la escritura cronológica y matemática, pero no sobre la literaria. Fray Diego de Landa es de los primeros en descifrar estos misteriosos escritos. Esto fue cerca del siglo XVI, pero fue conocido hasta el siglo XVIII. La escritura maya tiene dificultades, pues existen pocos textos. A la fecha solamente tenemos 3 códices. Una sola palabra puede tener varios significados. El día en que se pueda descifrar esta escritura, se podrá recorrer una de las civilizaciones más complejas de la antigüedad, y ahí seguramente podremos hablar sobre su pasado. Los códices mayas. La destrucción de los códices mayas fue sistemática, bien porque los propios indígenas lo destruyeron o porque fueron quemados por los conquistadores. El fray Diego de Landa organizó una quema en la ciudad de Mani en 1562, en donde solo sobrevivieron 3 códices mayas. El contenido de los 3 es el tema fundamental del pensamiento maya al paso del tiempo. El más importante, bello y antiguo, es el Códice de Dresde, además el más estudiado de los 3. La historia del Códice de París o Peresiano es otro ejemplo de suerte. El tercer códice maya es el Trocortesiano o de Madrid, encontrado en 2 partes. Después de la conquista, los mayas se ocuparon por conquistar en libros de su pasado. Los libros del Chilam Balam es una obra redactada en maya. Son caracteres latinos entre los siglos XVI y XVIII. Son conocidos también como los libros del adivino o del brujo Balam. Hasta la fecha conocemos 18 de estos libros. Cada uno lleva el nombre del lugar en que supuestamente fue escrito. No han sido traducidos en su totalidad, y por lo que sabemos, su contenido está formado por textos religiosos, crónicas históricas y profecías atribuidas a Balam. El más famoso e importante de estos libros es el Chomayel, encontrado cerca de la ciudad de Maní y actualmente se encuentra en Estados Unidos. Es notable la belleza literaria de algunas de sus páginas, cantos e himnos antiguos, textos religiosos, rituales y predicciones. Aparte de las noticias calendáricas y astronómicas, son muy importantes también las históricas. Hay partes donde se describe la conquista y la tragedia de los vencidos. Una de las profecías anuncia la llegada del hombre blanco al Mayab. Algunos ejemplares de estos escritos son el Memorial de Sololá. Este texto es de carácter épico. El libro describe la cosmografía, las peregrinaciones de este pueblo, su unión, separación y lucha con los quichés, sus vencidos. Habla también de las funciones de ciudades y de la conquista. Otro ejemplo es el Rabinal Achí. Se trata de la única obra de teatro prehispánico que llegó hasta nosotros. Ella representa secretamente por los indígenas del pueblo de Rabinal, y uno de ellos, José Antonio Cis, la escribió en su lengua, aunque si no es cierto, con ciertos caracteres latinos. Fue descubierta por el abate Charles Etienne Bestuir, quien, enterado del